crea un ministerio o surge un nuevo colegio profesional, una organización sindical o social, lo que se espera es que esa área de interés en el fondo funcione mejor, haya más atención y mejor desarrollo. Es el valor de la institucionalidad que en relación a los derechos humanos y a propósito de los 40 años del golpe de Estado, ha sido incorporada como una arista más dentro de este seminario organizado por la Agrupación Regional de Académicos de la Universidad de Magallanes, que busca rescatar la memoria histórica. Nosotros tenemos aquí en nuestro estudio a la persona que estuvo a cargo precisamente de hablar acerca del Instituto Nacional de Derechos Humanos, su encargado de Educación y Promoción, don Enrique Azúa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Enrique, partamos hablando acerca de la concepción, la distinción de derechos humanos. En realidad podríamos decir que es relativamente nueva dentro de la humanidad, pero ¿existía antes del golpe alguna institucionalidad que la resguardara en Chile? En Chile no. En Chile no, y hasta el año 2009 tenemos básicamente como institucionalidad en derechos humanos dos comisiones, que es la Comisión Rettig del año 1990, inmediatamente asumió el gobierno de Patricio Aylwin, y posteriormente la Comisión Walech en su versión 1 y 2. Pero no teníamos una institución permanente para la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Eso es, digamos, surge a partir del año 2009 con la ley 20.405 que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿El concepto de derechos humanos estaba incorporado en la educación chilena? El concepto de derechos humanos comienza a incorporarse en Chile a partir de 1990. Yo diría como se inicia como el proceso de incorporación a través de la Ley General de Educación, en ese momento Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que tuvo algunas reformas después, los marcos curriculares que surgen a partir del año 1996. Hay un proceso paulatino de integración de los derechos humanos en la educación. Particularmente podríamos decir que antes del año 1990 todo el desarrollo de educación en derechos humanos que viene de la educación no formal, las organizaciones sociales, los partidos políticos, las organizaciones internacionales, las organizaciones religiosas que han luchado por la promoción y defensa de los derechos humanos, son los primeros que comienzan a hablar de derechos humanos en Chile y de educación en derechos humanos. Y a partir del año 1990, la educación en derechos humanos que estaba en el ámbito de la educación no formal comienza a integrarse a la educación formal a través de su integración en los instrumentos curriculares. Esto es marcos curriculares, programas y posteriormente textos escolares. Pero se ve básicamente en clases de historia y cuando se toca la última etapa de la historia de Chile, ¿cierto? A ver, hay la forma en que se integra la educación en derechos humanos en el currículo escolar es a través de los objetivos fundamentales transversales. Esto, digamos, y sobre todo en el proceso de integración entre el año 1997, digamos, y 2004, que es la primera etapa del proceso de construcción curricular, hay una integración que se da de manera transversal a través de varias asignaturas y varios niveles. Se tocan distintos aspectos de temas de derechos humanos. Estaba presente en historia, estaba presente en lenguaje, habían algunos elementos también en educación artística y educación física sobre temas de derechos humanos, también en filosofía, habían algunos elementos dispersos. Pero no había, lo que no había era una integración más decidida sobre temas de derechos humanos. A partir de reformas curriculares posteriores al 2000, hay un tratamiento más decidido de temas relativos a historia y memoria de derechos humanos. Y definitivamente a partir de un ajuste curricular que se produce a partir del año 2004 y que culmina en el año 2009, se integra por primera vez el tema de memoria sobre graves violaciones a los derechos humanos. A propósito de historia y memoria y de que tú además eres profesor de historia, ¿podríamos contextualizar esto en el mundo occidental? Porque a propósito de las guerras mundiales es que surge esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Pero la humanidad en sí no estaba muy consciente antes acerca de los derechos que tenían las personas.
Bueno, la construcción de los derechos humanos en la historia tiene tanta antigüedad como la humanidad misma, que tiene que ver con las personas que luchan por diferentes temas que están asociados a derechos humanos. Pero en términos generales hay un consenso más o menos amplio entre los historiadores referidos a temas de derechos humanos y a teóricos de derechos humanos en situar el origen de los derechos humanos en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, en el contexto en que van constituyéndose los estados modernos. En el proceso en que los monarcas durante la Edad Media, en la última etapa de la Edad Media, van adquiriendo más poder sobre los grupos feudales, los señores feudales, y estableciéndose la libertad de las villas, es en ese contexto en que surge la necesidad de establecer reconocimiento a ciertos derechos para los ciudadanos y al mismo tiempo establecer limitaciones para el Estado en su ejercicio de poder. Posteriormente, digamos, la Carta Magna, digamos, en Inglaterra es una expresión de ello, pero posteriormente la Revolución Francesa con la Declaración del Hombre y el Ciudadano y la Revolución Norteamericana constituyen en el tránsito de, digamos, a la Edad Moderna, digamos, a la época contemporánea, desde la Edad Moderna, un signo más claro de este doble proceso de reconocimiento. Las libertades de los individuos, los derechos de los individuos, de las personas y los poderes que el Estado tiene, básicamente. Por lo tanto, digamos, la concepción de derechos humanos es una concepción que se entiende en este sentido como norma en una relación entre el individuo y el Estado. Y eso es como súper importante. Y que se va imponiendo como algo general, paso a paso, por parte en general de mayorías que son tratadas como minorías, mayorías que son, digamos, están enfrente de la vereda de la oligarquía, clases populares. El proceso de construcción y el proceso de reconocimiento de los derechos humanos en las repúblicas, diría yo, del siglo XIX y XX, parte con los derechos civiles y políticos en términos generales. Tiene que ver con los procesos de ampliación de la democracia y con la inclusión de mayores individuos a participar del poder. Pero yo diría que ya en el siglo XX esas luchas sociales tienen que ver también con el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales. Y el hito del año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un nuevo salto que tiene que ver con la creación del derecho internacional de los derechos humanos. Son los estados los que se ponen de acuerdo y se comprometen libremente a respetar los derechos de las personas y a establecer algunas garantías mínimas. O sea, si uno tuviera que hablar de una segunda definición, una segunda comprensión de los derechos humanos, tendría que decir que los derechos humanos son también aquellos compromisos mínimos que han adquirido los estados en relación a los ciudadanos. Eso entonces, desde ese punto de vista, este avance que se ha producido a través del siglo XIX, siglo XX, pero que viene anteriormente, tiene que ver claramente con lo que las organizaciones sociales han ido conquistando como derecho en procesos de reconocimiento. En ese sentido, sí, digamos, el proceso de avance de los derechos tiene que ver con esto también. Y entrando tal vez un poco más en detalle a nivel nacional, ¿cuáles han sido los humanos dentro de Chile a los cuales más se les han vulnerado sus derechos? ¿Y por parte de quiénes? Bueno, en términos generales, uno normalmente habla de grupos de especial protección, refiriéndose a los grupos a los cuales frecuentemente se violan sus derechos. Esto no ocurre solamente en Chile, sino que, digamos, se comparte, por así decirlo, una situación con el resto de la humanidad. De partida, los derechos de las mujeres. Hay una deuda importante y hay un historial de violación de derechos en ese sentido. Los niños y niñas, digamos, cuesta harto reconocer los derechos de los niños y niñas y cuesta harto reconocer que los derechos humanos son también
los derechos de los niños y las niñas. Pero hay otros grupos. Evidentemente, los pueblos indígenas en Chile también han sufrido una vulneración habitual, sistemática de sus derechos. Los migrantes y refugiados, y hoy día tenemos un desafío importante porque Chile se está convirtiendo cada vez más en un lugar que recibe migrantes y que recibe refugiados. Las personas con discapacidad, y dentro de las personas con discapacidad, una especial mención a las personas con discapacidad mental, que dentro de las personas con discapacidad son un grupo más discriminado. Y por supuesto también que las personas privadas de libertad, que Chile ahí también tiene grandes deudas en tema de garantía de los derechos de las personas que están privadas de libertad. En términos de poder adquisitivo, ¿también hay algún grupo que se vea especialmente afectado? ¿Te refieres a temas de pobreza? Sí. Bueno, yo creo que en términos generales, las personas pobres frecuentemente tienen mayor posibilidad de que sus derechos no sean garantizados, especialmente cuando el Estado retrocede o cuando el Estado no asume debidamente su obligación de garantía sobre ciertos derechos económicos y sociales. Y de eso estamos hablando en temas de vivienda, de educación, de salud. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha señalado en sus informes anuales la existencia de mecanismos de discriminación y desigualdad, por ejemplo, en el sistema educativo. El hecho de acceder a distintos niveles de calidad de educación de acuerdo a la capacidad de pago y el mecanismo de selección que tienen los establecimientos educacionales constituyen indudablemente temas de vulneración de derechos. Evidentemente quienes tienen menos recursos son las personas que están más expuestas a que sus derechos sean vulnerados en ese sentido. ¿Quién vulnera esos derechos? El Estado, siempre el principal sospechoso de la vulneración de los derechos humanos, porque el Estado tiene una doble misión paradojal, o tiene una doble característica, por así decirlo. Por un lado, el Estado tiene tres obligaciones básicas. Tiene la obligación de respetar los derechos de las personas, es decir, no hacer nada que vaya en contra de los derechos. Tiene la obligación de proteger los derechos. Esto significa que el Estado tiene que hacer cosas para evitar que otras instituciones o personas violen los derechos de las personas, pero tiene una tercera que es tremendamente importante, que es la de garantizar el ejercicio de los derechos. Y en eso tiene que hacer cosas concretamente para que las personas gocen de los derechos. Y en ese sentido, claramente cuando el Estado digamos, no respeta o cuando el Estado no protege, pero cuando el Estado tampoco hace cosas efectivamente para garantizar los derechos, también está violando los derechos de las personas. Ahora, el Estado es administrado por los gobiernos. En ese sentido, ¿hay similitudes o diferencias entre uno y otro? Entre un gobierno y otro en cuanto a las violaciones de los derechos humanos. A cumplir estas tres misiones que tiene. Yo diría que en términos generales, cuando hablamos de situaciones estructurales, son situaciones que atraviesan gobiernos. Digamos, los gobiernos pueden tener mayor o menor énfasis en determinados temas, pero por colocar algún ejemplo, la creación de un sistema de educación es una situación que atraviesa varios gobiernos. De hecho, digamos, el actual sistema de educación, este es el quinto gobierno, digamos, y varios de esos mecanismos incluso provienen de la dictadura, digamos. Entonces, por lo tanto, es un proceso que es bastante antiguo. Y hay varios elementos, digamos, que están integrados en las políticas educacionales, en la estructura, en las normativas, que son bastante más antiguas. Y desde ese punto de vista, entonces... Es un tema cultural. Es un tema cultural, y en ese sentido hablamos de otros elementos que tienen que ver cómo la cultura de derechos humanos también tiene que ver con la promoción y el respeto de los derechos humanos. Es decir, no solamente es responsabilidad
de los estados, aunque tiene su principal responsabilidad, sino que es responsabilidad de todas las personas. En ese mismo sentido, el golpe y posterior dictadura, ¿qué hito marca dentro de esta historia cultural chilena de vulneración de derechos? El principal hito que marca es, desde el punto de vista de los derechos humanos, es que establece un periodo en que las violaciones de derechos humanos se hacen sistemáticas y masivas. Esto quiere decir que hay recursos del Estado, hay personas del Estado que están dirigidas a violar los derechos humanos de las personas. Es decir, si bien en todos los gobiernos o en todos los estados uno puede reconocer que hay violaciones de derechos humanos o que hay afectación a los derechos humanos, es necesario distinguir cuando el Estado mismo se convierte organizadamente en un violador de los derechos de las personas. Es decir, se organizan sistemas destinados a torturar personas, se organizan sistemas a hacer desaparecer personas, se organizan sistemas, hay un sistema para expulsar del país, para generar listas y expulsar de los trabajos, para relegar, para exonerar, para conculcar los derechos de participación, para cerrar, digamos, las instituciones democráticas. Es decir, hay un sistema que está violando sistemática y masivamente los derechos de cientos de miles de personas, digamos, millones de personas en Chile. Esa es la principal diferencia y es el granito que uno puede encontrar respecto de otros periodos en los que en los que puede revisar afectaciones de derechos humanos. ¿Y qué cosas de hoy explica ese fenómeno? ¿O qué de eso queda todavía hasta la actualidad? Bueno, las conclusiones del informe RETIC en el año 90 señalan que las violaciones sistemáticas y masivas ocurridas en el periodo 73-90 no tuvieron que ver solamente con quienes las cometieron directamente, sino también con quienes las permitieron. Y en ese sentido hace referencia a que en Chile no había una cultura de derechos humanos. El informe en sus conclusiones entrega la idea de que si hubiera existido una cultura de derechos humanos, no habrían ocurrido las violaciones que ocurrieron, o de la forma que ocurrieron, o en la intensidad que ocurrieron. Y también establece que como garantía de un nunca más, de que no se vuelvan a repetir, es necesario impulsar una cultura de derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista, vale la pena preguntarse hoy día, 40 años, si hoy día tenemos una cultura verdaderamente respetuosa de los derechos humanos. Y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, porque yo creo que tenemos que ser capaces de mirar nuestra cultura y descubrir cómo se ha ido naturalizando o cómo se han naturalizado algunos elementos de discriminación que todavía persisten en nuestra cultura. Porque precisamente la discriminación puede ser antesala de una negación o de una violación, digamos, a las personas de manera sistemática y masiva. No ocurre, digamos, que un Estado en su conjunto llegue a violar sistemática y masivamente los derechos de las personas si es que no hay una cultura que es capaz de permitir que eso ocurra. Entonces, desde ese punto de vista, vale la pena preguntarse si hoy día tenemos todavía elementos que podrían justificar, que podrían avalar, que podrían ser base para situaciones de violaciones sistemáticas y masivas. Y evidentemente las hay, y es tarea de todos, digamos, tratar de desnaturalizar ciertas situaciones y avanzar en mayor respeto de derechos humanos. Que no haya justicia todavía en tantos casos, que haya mucha gente que tiene información y no la entregue y que eso no sea sancionado públicamente en términos éticos, nos dice también que seguimos en un gran aspecto muy parecidos a como éramos hace 40 años. Yo creo que en términos de verdad, de justicia y reparación, ciertamente tenemos deuda, pero ciertamente hay avances también. Es decir, el caso de Chile y Argentina frecuentemente es nombrado como
de los países que más han avanzado en esta situación, de los países que fueron sometidos a dictaduras en el continente. Pero esas dictaduras también, perdón, esos estados después pusieron en la cárcel a los dictadores, cosa que no sucedió en este país. En Chile también hay varios juicios, hay varias condenas y hay varios, digamos, personas que están cumpliendo condena por temas de derechos humanos. Ciertamente, digamos, Pinochet no llegó a la cárcel nunca, pero sí digamos, el jefe de la DINA, Manuel Contreras, con una larga condena que va más allá de todos los años que pueda vivir. Pero evidentemente hay deudas, digamos, o sea, es necesario reconocer que han habido algunos avances y que hay situaciones pendientes. Evidentemente, digamos, los temas de verdad, justicia y reparación constituyen un tema pendiente en Chile sobre el cual hay que avanzar, pero no es el único tema, digamos, sobre el cual es necesario avanzar en temas de derechos humanos. ¿Podríamos incorporar allí entonces los temas que dicen relación con la formación o la instrucción de las Fuerzas Armadas? Claramente, o sea, es necesario que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y estoy hablando del Ejército, la Aviación, la Marina, pero también estoy hablando, digamos, de Carabineros y de Policía de Investigaciones, avancen en temas de una mayor integración de la educación en derechos humanos, en un triple sentido, no solamente en el sentido de enseñar contenido sobre derechos humanos, sino que la institución, sus prácticas, sus modos de convivencia, sean respetuosos de los derechos humanos. Pero aparte, digamos, de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, es necesario también que esto avance en la formación de los abogados y abogadas de este país. Digamos, hoy día hay poca integración de educación en derechos humanos en el campo de la formación de derecho, de periodismo, de educación y de otras profesiones. Es necesario también que los profesionales de este país que se están formando reciban formación en derechos humanos, que los operadores de justicia, los jueces, gendarmería, tengan formación en derechos humanos. Se han dado avances en ese sentido también, pero hay un desafío importante de crear conocimiento, de hacer investigación, de formación docente que permita dar una respuesta más consistente en temas de educación en derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿qué grandes logros ha tenido en su corta existencia y qué expectativas hay puestas desde allí hacia este convenio que se firma con la Universidad de Magallanes? Yo diría que ha tenido, en una opinión muy personal, un par de logros bastante significativos. Uno es que ha logrado instalarse, es decir, que una institución nueva con poco más de 2 años y medio de funcionamiento efectivo, hace poco cumplimos 3 años en julio, pero la verdad es que el proceso, digamos, de funcionamiento más real y concreto comienza en el año 2011, entonces estamos hablando que al 2013 estamos completando, digamos, 3 años. El instituto logra situarse dentro del escenario nacional como una voz que se ha pronunciado en variados y diversos temas, muchos de ellos de alta contingencia, pero también el instituto ha logrado mirar lo que es la vigencia de los derechos humanos en Chile y pronunciarse haciendo recomendaciones al Estado sobre esta situación a través de sus informes anuales. A mí me parece que ahí hay entonces un par de hechos significativos, que es, por un lado, su instalación y por otro lado su pronunciamiento sobre determinadas situaciones. En el campo específico del trabajo que estamos haciendo con las universidades, el convenio con la Universidad de Magallanes aparece muy significativo por varias razones. Primero que nada, porque logra establecerse un acuerdo, lo que expresa las voluntades de ambas instituciones por avanzar en este tema de una mayor integración de los derechos humanos en la universidad. Esto genera una gran cantidad de desafíos y yo diría que hay un paso muy significativo, es la creación de un grupo de académicos de la universidad sensibilizados con el tema,
empoderados con el tema, ya haciendo algunas acciones que están dispuestos a seguir avanzando en esto. Estamos hablando del grupo académico en el que estaba las carreras de terapia ocupacional, de trabajo social, de educación parvularia y de enfermería. Y con Jimena, digamos, Soto a la cabeza, digamos, de este grupo, como contraparte, con la posibilidad precisamente de generar otros acuerdos. Y yo creo que ahí los campos que se abren son diversos. O sea, por un lado está la posibilidad de trabajar en el ámbito de la revisión de mallas curriculares o en los procesos de revisión de las mallas curriculares pensar en la posibilidad de la integración de educación en derechos humanos. Pero también está la posibilidad de la investigación, como hemos trabajado con algunas otras universidades en este campo, generando proyectos en conjunto, apoyando proyectos que tienen las universidades en este sentido. Está la posibilidad también de generar redes, porque hay otras universidades con las que estamos trabajando que han formado grupos académicos en temas de derechos humanos y están desarrollando diversas iniciativas. Existe la posibilidad de generar eventos como este, que es tremendamente importante, digamos, que se está desarrollando, intercambio de materiales, de investigación, de información. Yo creo que en términos generales ahí hay la posibilidad de un diálogo que es fructífero para ambos. O sea, para nosotros es tremendamente interesante, pero además provechoso, poder generar una conversación con los académicos que están en el trabajo cotidiano y poder aprender de lo que están haciendo y también aportar desde lo que sabemos. Larga vida este convenio, entonces. Larga vida el convenio. Muchas gracias, Enrique, por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Bien, tema vital, transversal. Hablar de derechos humanos es un deber para nosotros. Si queremos repetir esta frase, para que nunca más.